¿sí? Y esta es la historia. Guardián, mi nombre es Joaquín. Escucho el programa desde hace algún tiempo y me complace poder compartir con vos, con los oyentes, con la gente, eh, una, una historia, una situación paranormal. Para todos aquellos a los que nos ha tocado atravesar por una de estas historias, es bueno saber que hay otras personas que pasan por lo mismo, no justamente por el hecho de, de tener que vivir estas situaciones paranormales, sino porque en algunos casos, incluso, mucha gente descree de las cosas que nos ocurren, que nos pasan, te ven como un loco. Muchos de los que no, a los que no le ha pasado nunca, te dicen o piensan que son mentiras, inventos, o que no estás muy bien. Al menos a mí, el hecho de saber que hay muchas personas que les toca vivir situaciones paranormales me da un poco de tranquilidad. Por un lado. Por otro lado, a quienes les ha pasado algo relacionado con esto, sabemos muy íntimamente que hay mucho más de lo que simplemente vemos y que la vida no se termina aquí, que hay más del otro lado, de lo bueno y de lo malo. Me he propuesto, luego de estas situaciones, tratar de ser lo mejor posible para que aquel día en el que me toque partir pueda estar en aquel lugar donde están las personas de bien. Esto es como muy personal, por supuesto, pero quería compartirles mi sensación, porque luego de haber atravesado este hecho, que quizás no sea tan grave o tan profundo como otros, a mí sí me tocó en lo más íntimo y me hizo recapacitar sobre muchas cosas. Luego recordé muchas historias que me habían contado, situaciones de las que yo mismo descreí, pensando que inventaban o que lo habían imaginado. Lo cierto es que estas cosas pasan, y mucho más de lo que uno cree. Esto pasó a principios de los años 90, ¿no? De la década del 90, cuando una familiar mía, hermana de mi mamá, compró una casa en otra provincia, ¿no? Esa casa perteneció o había pertenecido solamente a una familia, a otra persona, antes de ser adquirida por mi tía. Es decir, no es que habían pasado muchas familias, mucha gente había vivido allí, no, solamente había pertenecido a una familia antes de que mi tía la comprara, ¿no? Era la persona que vivía allí antes, fue un doctor junto a su familia y bueno, de acuerdo a lo que hablaban mis tías, con mi mamá, con la familia, nunca supieron ni supimos por qué decidió vender la casa. Era una casa que estaba muy bien ubicada y el precio, de acuerdo a lo que decía la familia, era muy accesible, ¿no? Una casa amplia. eh, bueno, hasta que en un momento coincidimos, después de un tiempo, que en esa casa había algo extraño. Muchos habrán escuchado nombrar un lugar turístico muy lindo que se llama Merlo, eh, pasando la provincia de Córdoba y nomás en el límite con, o cerca de los límites con San Luis. Eh, la cuestión es que mi tía, la hermana de mi mamá, su marido había vivido, había nacido allí en San Luis. Él murió muy joven, ¿no? Pero había familia. La casa tenía algo extraño. Luego también lo dirían los vecinos, ¿no? Y lo cierto es que era una casa muy pintoresca, muy bonita, amplia, y ellos la habían comprado cerca del mes de junio aproximadamente, y por supuesto imagínense que todo el año nos pasamos planeando las vacaciones en aquel lugar. Es un lugar realmente muy, muy lindo. Y la casa estaba eh, muy bien ubicada. Nosotros por aquel momento vivíamos en La Toma,
bueno, no es que vivíamos, sino que allí estaba ubicada. Mis tíos, los dueños de esa casa, vivían en Córdoba, mi tía, mis primas. Y la casa permanece sola durante la mayor parte del año, especialmente ese primer año, ¿no? De haberla comprado en junio, solamente fueron en un par de oportunidades como para hacer unas refacciones en octubre, después en diciembre. Y sí, por supuesto la idea era utilizarla en tiempo de vacaciones, ¿no? Había un cuidador, un señor que vivía no tan cerca, pero que era el encargado de visitar la casa, que tenía las llaves, porque bueno, había que pagar la luz y todo lo demás y el mantenimiento, ¿no? En una ocasión, mi mamá le pidió la casa a su hermana. Nosotros estábamos pasando una situación bastante complicada allí donde vivíamos. Nosotros, bueno, mis padres estuvieron separados por un tiempo, él había quedado sin trabajo, mi mamá trabajaba a medias y nosotros nos habíamos mudado a vivir en La Tomás, como les cuento, ya hace varios años, en principio de los 90. Esto también en San Luis, ¿no? Y fue que mi mamá le pidió a su hermana la casa por un tiempo, justamente no en tiempo de vacaciones, pero para ocupar un espacio para una oficina de manera temporal en ese lugar, en lo que encontraba otro sitio, otro lugar, ¿no? Y fue así como me di cuenta de que algo ocurría en la casa. Si nos quedábamos hasta tarde, allí en la casa escuchábamos conversaciones en los demás cuartos. Por ahí eran como murmullos, ¿no? Que no podíamos interpretar perfectamente qué era lo que decían, pero claramente se escuchaba como si dos personas hablaran. Era extraño, pero escuchábamos voces y parecía que como que en todo momento había actividad, porque uno estando en esa parte de lo que sería el garage de la casa, que bueno, tenía unas puertas vidriadas, era el lugar que nosotros usábamos. Estando ahí se escuchaba a veces alguna puerta de la casa que se abría, alguna ventana, algún ruido, o en ocasiones como si alguien caminara por la casa, ¿no? Pensábamos que podía ser imaginación nuestra, había mucho viento, eso sí, también culpábamos a eso, pero había momentos en los que escuchábamos cosas como que no tenían una explicación, por más que nosotros quisiéramos dárselas, ¿no? Por ejemplo, esas conversaciones, o de pronto que alguien golpeaba la puerta desde adentro de la casa, ¿no? Hacia lo que sería ese garage que estaba adecuado como una oficina, ¿no? Por aquellos momentos. Usábamos como mi mamá trabajaba en la venta de seguros. Y bueno, y ahí habían algunas máquinas, digo, una computadora, había una máquina de escribir también, habían como muchos papeles. Y de pronto escuchaba que te golpeaban la puerta desde adentro de la casa, cuando sabíamos que no había nadie. En ocasiones, cuando volvíamos a trabajar al día siguiente, las cosas estaban movidas, ¿no? La máquina, yo me acuerdo que una vez, una de las máquinas que teníamos, una máquina de escribir que teníamos, habían dos, una de ellas apareció en el piso, con el papel puesto, cuando, por supuesto, nosotros la dejamos en las mesas, ¿no? Al igual que las luces, a veces nosotros dejábamos alguna luz encendida, siempre aparecían apagadas. Y tratábamos de no darle demasiada importancia a esto, y sobre todo mi mamá, que ni siquiera comentaba con nosotros estas situaciones. No pasa nada, está todo bien, es una casa que no tiene mantenimiento, nos decía, que puede tener algunos problemas, y todo quedaba en eso nada más, ¿no?
En una de las tantas situaciones que les cuento, una de las computadoras, cuando volvimos, estaba encendida sola. Esto es, digamos, no es tan malo, porque uno puede decir, bueno, a ver, la máquina se encendió, no anda bien, o nos olvidamos de apagarla, lo que fuera, ¿no? Pero lo que sí me llamó mucho la atención es una mañana de un día viernes. Recuerdo que teníamos algunos vencimientos, fuimos un poco antes para sacar algunos papeles, y habían 3 sillas dentro de esa pequeña oficina, digamos, improvisada, ¿no? Y lo raro es que las 3 sillas estaban sobre el escritorio, una sobre la otra. Eran sillas de madera, ¿no? Pero alguien se había tomado el trabajo de poner una de las sillas, luego ubicar la otra encima y la otra encima, ¿no? Un equilibrio que no era tan difícil de lograr, pero había que hacerlo. A veces nos escondían las cosas, se perdían muchas otras. Simplemente era como que desaparecían, ¿no? Algunos sellos en ocasiones, en otras ocasiones algunas carpetas o algunas de las cosas de las pertenencias personales, ¿sí? Simplemente desaparecían, o luego la encontrábamos en lugares realmente extraños. Por ejemplo, en una oportunidad veníamos llegando en el auto de mamá a casa, y sobre la parte que es el garage, que era la parte más baja de la casa, que tenía caída hacia adelante, bueno, ahí vimos en el techo una o dos carpetas, no recuerdo muy bien, que tuve que subirme para sacarla, y era una de las carpetas que habíamos perdido durante la semana. Extraño, ¿no? Por donde lo mires. A mí me daba un poco de miedo mirar hacia adentro de la casa, porque por las ventanas a veces parecía verse alguna actividad, como si alguien paseara de un lado al otro dentro de aquella vivienda. Si bien es cierto que las visiones no eran muy claras, pero uno tenía la sensación de ver a alguien que vagaba por la casa, ¿no? Quizás, decía yo, sea aquella aparición, esa persona o lo que fuera, quien se encargaba de, bueno, que desaparecieran algunas de las cosas y otras que quedaran más, bueno, en distintas ubicaciones, lugares, ¿no? Al menos eso es lo que nosotros pensábamos. Yo tenía un poco de miedo, casi ni quería hablar de esto con mi mamá. Pero después de un tiempo, por supuesto, mi mamá me contó que muchas veces llegó temprano, en ocasiones sola, para darse cuenta que las sillas estaban amontonadas en un rincón, o que de pronto estaban puestas todas en el piso, dadas vuelta. Tratábamos de no darle mucha importancia, y creo que mi mamá trataba de minimizar mucho más todavía esto por la situación que estábamos pasando. No teníamos otro lugar para que ella trabajase por ahora, y teníamos que quedarnos allí, era lo más conveniente. Pasábamos por alto muchas cosas, ¿no? De hecho, lo bueno era que no teníamos que quedarnos durante la noche. Yo hasta ese momento. Sí, entonces era como que de día, ¿no? Uno podía soportar mucho más estas situaciones, ¿sí? Los vecinos decían, cuando hablaban con mi mamá, que todo esto nos contó después, no durante, que se escuchaba, ¿no? Por las noches cómo arrastraban las sillas por la casa, y alguna otra actividad también, por supuesto, ¿no? Sobre todo, decía que a veces se escuchaban como gritos o como lamentos desde la casa. Fue extraño. En una oportunidad, recuerdo que me quedé solo para acomodar un poco, limpiar. Mi mamá estaba ese día, iba a encontrarse con mi papá, por ese momento estaban separados todavía. Y bueno, como todo hijo teníamos la esperanza, ¿no? En ese momento, de que pudieran arreglar su situación, que pudieran volver a estar juntos. Habían sido un par de años bastante difíciles,
principalmente desde lo sentimental, como para cualquier hijo que sufre la separación de un padre, ¿no? Recuerdo que eran como las 8 de la noche, me puse a acomodar unas carpetas por fechas, porque era muy importante ese tema, por el tema de los seguros, ¿no? Eh, Así que me puse a acomodarlo por fecha, y es un trabajo que te lleva un tiempo, sobre todo porque uno tiene que leer mucho, estar seguro de la fecha que figura en la carpeta, por los vencimientos. Y la cuestión es que estaba trabajando en eso muy compenetrado, y en un momento me levanté sin pensar y me fui al baño. El baño estaba dentro de la casa, es decir, la puerta que conectaba el garage que nosotros usábamos como oficina estaba abierta. La puerta que unía la casa con el garage estaba abierta, y yo me fui al baño, y cuando caminé me di cuenta, o tuve una sensación extraña. Ya estaba oscuro, ¿sí? La única luz que estaban prendidas eran las del garage. Entonces prendí la luz de lo que sería el comedor y entré al baño. Tuve una sensación extraña al atravesar el comedor. Traté de no llevarle mucho el apunte, pero una vez dentro del baño, me golpearon la puerta. Yo en ese momento pensé, mi hermana, mi mamá, qué sé yo, lo lógico, ¿no? Y bueno, dije, ocupado, ya salgo, espérame. Incluso alcancé a ver una silueta por un vidrio que tenía la puerta en la parte superior, ¿no? Entonces alcancé a ver una silueta que cruzaba por allí, interpreté que era alguno de ellos, ¿no? Al salir, al abrir la puerta, me di cuenta que no había nadie. Y llamé, ¿no? Mamá, la llamé a mi hermana, ninguna me respondió. Dije, bueno, se volvieron hasta el garaje, es decir, a la oficina. Y caminé, apagué la luz del baño, caminé rápido hasta el garage, y no había nadie tampoco. Volví a llamar a mi mamá, a mi hermana, no me respondieron, es decir, no estaban. Yo, al cruzar la sala, en el momento en el que cruzaba la sala, tuve una sensación de frío, una cosa extraña. Quizás sea el miedo, pero era como si hubiera alguien más allí. En lo que estaba, en la oficina, es decir, en el garage, cuando voy a cerrar la puerta que une la casa, siento que desde el otro lado como que alguien hace fuerza evitando que yo cierre la puerta. La solté inmediatamente. La puerta se abrió e inmediatamente vi a alguien cruzar toda la sala. Una silueta oscura, por supuesto, pero la vi claramente cruzar. Y luego sentí como un suspiro muy profundo, ¿no? Me dio tanto miedo que me di vuelta para salir del lugar. No quise cerrar la puerta, pero cuando di la espalda a la puerta, sentí que alguien me agarró del cabello. Y fue realmente algo muy feo, porque me asusté tanto que me apresuré a salir. La puerta vidriada que daba hacia el frente estaba con llave. Entonces se apagó la luz en ese momento y quedó todo, absolutamente todo oscura. No era muy tarde. No sé si serían las 9 de la noche, pero ya estaba oscuro. Y la cuestión es que cuando intentaba abrir la puerta de vidrio con mi llavero, vi la figura de un hombre que estaba parada en la puerta que separaba el garage con la casa. La cuestión es que me asusté muchísimo. Él solo se quedó parado allí por un instante y luego lo perdí de vista. Pero no podría explicarles el miedo que sentí en ese momento. Fue como si de pronto todo se pusiera muy, muy frío ahí dentro. Y no podía abrir la puerta. Y ojo, no es que no hubiera puesto bien la llave ni nada, era como si se hubiera trabado la cerradura.
mientras intentaba abrir la puerta, sentí que me pusieron la mano en el cuello. Y aquella sensación la recuerdo claramente hasta el día de hoy. Claramente la mano de una persona muy, muy helada. Me dio tanto miedo que no solo que me di vuelta, sino que es como que me agaché un poco, pero después me di cuenta que se me habían aflojado las piernas y me puse contra la pared. Estando contra la pared, miraba por la puerta vidriada hacia afuera y no había nadie. Y era como que cada vez que yo intentaba acercarme a la puerta para abrirla, algo se movía ahí dentro. Alguna persona. Y de pronto comencé a escuchar desde adentro de la casa un lamento que hasta el día de hoy me eriza la piel. Daba tanto miedo, como una persona, ¿no? Llorando, como un lamento muy, muy sentido. No sabía qué hacer en ese momento, en esa situación. La verdad, tenía mucho miedo. Y la puerta que yo había intentado abrir, que no lograba hacerlo. Fue en el instante en el que se me vino Dios a la cabeza. Y me puse a rezar. Cuando me puse a rezar, comencé a escuchar unos sonidos como muy difícil de explicarles, ¿no? Como exhalaciones muy fuertes, como si alguien estuviera muy cerca ahí dentro. Rezando, traté de no mirar para otro lado que no fuera la puerta y caminé hacia ella. Me levanté porque estaba casi en cuclillas, fui hasta la puerta y me pongo, mientras rezaba, a intentar abrir la puerta, hasta que en un momento la cerradura comienza a funcionar perfectamente, tal cual funcionaba antes. La cuestión es que yo sentía ahí detrás mío una presencia. Cuando me doy vuelta, cuando salgo, cuando abro la puerta y salgo, no le pongo llave, simplemente cierro la puerta, camino unos pasos y al darme vuelta veo el rostro de un hombre, muy viejo, pero no podría explicarles la sensación que tuve, porque fue como muy fuerte, ¿no? Como alguien que en su rostro te transmite mucho, mucho odio, mucho mal. Eso es lo que vi. Si tuviera que describirlo físicamente, solo podría decirte que tenía muchas arrugas y los ojos muy oscuros, pero transmitía una sensación de mucho odio y mucho mal. Tuve mucho miedo en ese momento. Después pude contarle a mi mamá, se lo conté a mi papá también, y tuvimos que mudar la oficina a otro lugar, ¿no? Y la casa volvió a quedar vacía. Por supuesto que mi mamá le contó a su hermana, es decir, a mi tía, y fueron unos meses que solamente íbamos como para mirarla un poco. El lugar donde habíamos encontrado la oficina estaba bastante retirado, lejos del lugar donde estaba la casa, así que solamente íbamos los fines de semana. Pero fue en ese tiempo que mi mamá y mi papá comenzaron a recomponer su situación, y en uno de esos viajes nos encontramos al anterior dueño de la casa. Mi papá lo encontró y él le preguntó qué es lo que pasaba allí, por qué había vendido la casa, y nos contó que cuando la casa estaba siendo construida, los albañiles, un grupo de albañiles que trabajaban allí para un arquitecto que no era de Merlo, el fin de semana se habían emborrachado mientras trabajaban y uno de ellos cayó desde la parte de la terraza, ¿no? Y no solo fue el golpe lo que lo mató, sino que además cayó encima de unos hierros y, bueno, fue como muy trágico, ¿no? Se desangró hasta morir allí. Nos dijo también que los mismos albañiles, tiempo después, eran como acosados, ¿no? Por un espíritu. Ellos primero pensaban que se trataba de este albañil fallecido, y que
bueno, como lo conocían, no podía ser tan malo. Pero sí hubo uno de ellos, el que tenía una relación de mucho más tiempo con este muchacho, con este hombre en realidad ya, que contaba que también, además de hacer este tipo de trabajos, eh, hacía trabajos de umbanda, según decía este señor, ¿no? Que quizás por ello sería que su espíritu no descansaba en paz y que quizás por ello también haya sido este accidente que nadie se explicaba exactamente cómo es que sucedió. Según este señor, fue imposible, prácticamente imposible, vivir en aquella casa porque todas las noches sucedía algo distinto. Sobre todo a su mujer. Ellos tenían dos pequeñas niñas y él tuvo mucho miedo de que le sucediera algo malo. En una noche en la que vieron llorar a su mamá muy asustada, las niñas también sufrieron muchísimo, lloraban desesperadas y fue la noche en la que este señor decidió irse de aquella casa. Contó que la mamá o la señora en realidad de la esposa de este médico, había ido al baño y que en un momento, cuando quiso salir, se apagó la luz y quedó encerrada, como si alguien sujetara la puerta, y ella dice que le tiraban del cabello, que la golpeaban, y que él sentía como una cosa, ella sentía como una presencia muy fría alrededor de ella, no tanto así que el espejo se partió, pero así como en muchos pedazos, no quedó marcado, no cayó el vidrio al piso, quedó todo marcado, roto y como empañado, ¿no? Pero ella dice que fueron 1 o 2 minutos en la que ella sentía que le tiraban el cabello, que le agarraban de la mano, o que sentía como alguien exhalaba, ¿no? Dentro del baño, como si estuviera ahí muy cerca de ella. Y esto fue lo que derivó en que ellos se fueran de aquel lugar. Porque antes habían sido testigos de las sombras, ruidos y todo ese tipo de cosas que intentaban pasar por alto, pero no pudieron. Fue muy, muy fuerte. Y sobre todo que esa misma noche, cuando estaban durmiendo, las niñas, las chicas, comenzaron a llorar eh, desconsoladamente. Tenían pesadilla prácticamente todas las noches, pero esa noche decían que un señor se les sentaba en la cama. Imagínense, chicas de 7 u 8 años, decían que lo veían entrar y se sentaban en la cama y que ellas quedaban paralizadas, que no se podían mover y que tenía la cara como el diablo, decían ellas. Bueno, aquello fue lo que hizo que tomaran la decisión de mudarse definitivamente a aquel lugar y vender. Luego, durante todo el tiempo que él y su familia vivieron allí en esos lugares, experimentaron todo tipo de sucesos, al igual que mi tía. Nos encontramos toda la familia en tiempo de vacaciones, ¿no? En las primeras vacaciones en ese lugar. Pero antes, unas 2 o 3 semanas antes, mi tía fue hasta allí, consiguió un sacerdote que hiciera una bendición. Ella decía que habían consagrado la casa, algo que no entiendo muy bien, pero que sí celebraron como una pequeña misa entre los familiares y algunos vecinos del lugar, que, bueno, bendijeron toda la casa, no solamente una sola vez, ¿no? Mi tía había llevado algunos rosarios que estaban bendecidos, y algunas imágenes también, y en el frente, en la parte del costado, hizo una gruta con el Sagrado Corazón de Jesús. A partir de esa oportunidad, si bien es cierto que en ocasiones se escuchaban ruidos, que se escuchaba como alguna actividad en la casa, nunca más ninguno de estas apariciones, este espíritu o lo que fuera que había en esa casa, se atrevió ni a tocar, ni a manifestarse dentro de la casa, de las habitaciones, ¿no? Fue un tiempo difícil, imagínense, de cualquier manera,
que quedarme allí me daba un poco de miedo, aunque sean vacaciones y estábamos todos, ¿no? Ese año mi papá volvió con mi madre y fue como un año muy, muy lindo, pero siempre sentíamos un poquito de miedo cuando llegaba la noche y estábamos en la casa. Si bien es cierto, es que estaba mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía y los otros primos que nos quedábamos en el lugar, también aprovechábamos y contábamos un poco de estas historias. Imagínense que cuando llegaba la noche estaba todo como muy potenciado, y muchos de los chicos, de nosotros, y sobre todo los primos más chicos, tenían como pesadillas en el lugar. Había como un cierto misticismo, ¿no? Más allá de que había dejado de ocurrir, la casa tenía como un aire extraño. Cuando uno la miraba de noche en una pequeña lomada, solo rodeada de árboles, habían ocurrido todas estas situaciones paranormales. Entonces se trataba, por supuesto, de un lugar, de un sitio especial. Bueno, por ahí está el teléfono, Adri. Vamos a mandar algunos de los mensajes que van llegando a este número: 155 95 17 45. Saludos para Beli Contreras, Nico Díaz, Kevin, Manuel, Gabriela Acosta, Rodrigo, Javier Mamaní, Cecilia Fernández, Fran Castillo, Esteban Argañarás, Lucas Albornoz, Antonella Suárez, Mario Díaz, Gabriel Delgado, Juan Pablo, OmniLife, es una marca, Nelson Romano, Conti Ávila, David Rib, Jessica Jiménez, Maya Salazar, Josué Barrio Nuevo, Nadia Gutiérrez, Viviana de la Rosa, Lorena Fernández. Un saludo grande para todos ellos, los chicos en Telegram, ¿sí? Un saludo enorme. ¿De dónde? En el Face, a través del Face, ahí está, bueno. Saludo grande para todos ellos. Para los amigos de la Noche de Terror de Lomas, un saludo grande, gracias por estar allí. Dice, hola, qué frío que hace. Sí, la verdad, un frío tremendo esta noche, y está como especial, ¿no? Para las historias. Bajé la aplicación de Telegram hace una semana, mandé mensaje, ahora te vamos a agregar. Siento mucho tu pérdida, querido amigo, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar allí, por supuesto. Y el teléfono de la radio anda por ahí, lo buscamos, debe estar por ahí, así mandamos los saludos, los mensajes. Sil Fernández dice, hola, hay programa, sí, un saludo grande, también para vos, Sergio, el programa, te mando un saludo grande, sí, estamos con eso. Para ¿quién más? Para Martín, para Diego, un saludo grande, gracias por la buena onda. Para Gimoyano, bueno, hay como muchísimos mensajes. Feliz día, bueno, un saludo grande para todos los amigos del Face, ¿no? Y también del Telegram por el Día de los Amigos. Martín Noriega dice presente como siempre. Fanny Sánchez también desde Bahía Blanca. Sí, Adri, gracias, ya leí ahí arriba, dice Marcos Correa, ¿sí? Un saludo enorme. Gastón Cuevas, para Sandra, un saludo grande, para Roberto Quiroga, para Luli, para Felipe Contini, dice palpitando la noche de terror, Marcelo Gustavo Álvarez, un saludo enorme, Paula Córdoba, saludos para Maricel, para Edgardo también un saludo grande, para Ariel otro saludo enorme, gracias por estar allí. Bueno, y gracias por la buena onda, toda la gente que nos está escribiendo. Ahora vamos a conectar también el teléfono, vamos a ir con los mensajes también de que han llegado a través de el 155 95 17 45, que es la vía de comunicación, ¿sí? Nuestra, a la que la gente está mandando sus mensajes, ¿no? Hay muchos mensajes, ¿sí? Agradezco a todos los que están escribiendo. Repito el número: 155 95 17 45. Sergio, excelente programa, siempre con vos. Un abrazo grande por tu pérdida, te acompaño.
Un beso grande, grande. Esto lo dice Lorena. Buenas noches, mi nombre es Leo, soy de San Miguel de Tucumán, tengo 21 años. Bueno, alguien que me cuenta, bueno, que nos está escuchando también, gracias. Lourdes de Los Ángeles, un saludo grande también, está escuchando. Hola Sergio, soy Tamara, estoy con mi hermana Janina, te escuchamos siempre, le mando saludos a mi mamá Nancy y a Milo. Sergio, aquí estamos escuchándote con mi hermano, te quería pedir que si podés contar de nuevo lo del grito del alma mula, pasarlo de nuevo, muy buenas las historias. Saludo a mi mamá Mónica, que trabaja en el Hospital Padilla. El audio es lo que me pide. Bueno, hola, soy René, quiero saludar a Malena de los Nogales, el programa está cada día más genial, fuerza amigo, un abrazo grande. Sergio, soy Juan de Lomas, te escucho desde mi trabajo, un abrazo grande, vecino. Gracias por estar ahí. Soy Héctor de Rosario, siempre escuchando tu programa. Saludos para vos. Gracias por estar escuchándonos. Muy buenas noches, amigo, desde el barrio Ampliación San Jorge. Saludos. Y si tenés historia del Cementerio del Ángel, aquí con mi señora Patricia escuchándote. Un saludo grande para vos. Saludos para toda la gente que nos escucha desde, bueno, los distintos lugares de la provincia de Tucumán, de la Argentina y fuera de nuestro país también. Sergio, lamento, bueno, profundamente lo de tu papi, mucha fuerza pronta para vos, para tu familia, te mando un fuerte abrazo. Soy Fabián Castillo, un abrazo grande, querido amigo, gracias por estar ahí. Guardián, aquí en casa con mi abuelo, soy Nico de Obanta, hoy se cumplen 6 años desde que escucho el programa, un beso enorme a mi familia, felicitaciones, gracias por acompañarnos, claro. Guardián, muy buenas noches. Otra noche más de terror junto a ustedes, como siempre, desde hace 13 años. Somos la familia Lescano de Banda del Río Salí. Un saludo y muchísimas gracias. Sergio, buenas noches. Me llamo Fabricio Aguilera. Soy fiel oyente tuyo. Te escucho hace más o menos 7 años, en compañía de mis hermanos y un tío. Hoy tengo 20. Te sigo escuchando ahora con mi pareja Sol. Y hoy se unió mi cuñadita Vale. Te vamos... ¿Qué es este? Te mandamos saludos a todos y anotadísimos para la noche de terror en vivo. Qué lindo, gracias. Hola, me llamo José de Alderete. Pásame alguna historia del cementerio del Cochuchal. Está muy buena la radio. Saludos para ustedes. Amigo Sergio, yo aquí en casa escuchando desde Alderete. Soy Guillermo. Te mando un abrazo grande y que Dios bendiga a vos y a tu familia. Muchas gracias por las bendiciones para ustedes también. Sergio, un abrazo gigante, enorme. El mejor programa de Tucumán. Esto lo dice Leila. Beso grande para vos, Leila, muchísimas gracias por la buena onda. Mi amigo querido Sergio, siento mucho en el alma lo de tu papi, mucha resignación, los quiero mucho. Estarán en oración. Besos a toda la familia, dice Norma Soria, muchísimas gracias. Hola, ¿puedo mandar un saludo para alguien? Claro que sí, mándalo. Buenas noches, Sergio, somos de la sanguchería Brenda, estamos con vos en las buenas y en las malas, gracias por el programa. Un saludo para Natalia, Elina, Karina, Débora, Facundo, Joaquín, Héctor, Teresa, te escuchamos siempre. Para toda la gente que está en la zona sur de la provincia de Tucumán, de acá de la capital tucumana, la sanguchería Brenda, los he probado los sándwiches, espectaculares, está en calle Perú 175, repito, Perú 175. Muy pero muy buenos los sándwiches, así que un saludo grande para todos ellos. Si quieren pedir por delivery, el número es, aquí les paso, 381-346-7526. ¿Sí? Los chicos de sanguchería Brenda en Perú 175, un saludo enorme. Sergio, soy oyente desde hace mucho tiempo, me llamo Damián, soy de Tafí Viejo, un saludo grande para ustedes, ¿no? Saludos para Rocío Massa, Gabriela Mando y Zule Soria, y para Sofía Oliva también un saludo grande, que nos están escuchando desde La Rioja también. Bueno, un saludo grande para todos los riojanos. Hola Sergio, lo siento mucho por lo de tu padre, mi más sentido pésame para vos y la familia. Dios te bendiga, soy Jonathan Rizo, barrio Isla Malvinas. Sergio, comparto tu dolor por la partida de tu padre, no lo sabía, extrañé que el miércoles no estuviste. Soy Marta, te escucho desde Chipoleti, en Río Negro. Saludos y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Me imagino que estará haciendo como mucho frío por allí, ¿no? Saludos Gabriel Delgado, saludos Sergio, estamos escuchándote con mi mamá Patricia
Delgado, muy buenos los relatos. Viviana de la Rosa, que dice, como siempre fiel, escuchándote, te sigo desde la Energy, cuando estabas con el Cheto. Claro, hace tanto tiempo, Viviana, me acuerdo. Claro que sí, un beso grande para vos, ¿no? Sergio, escucho desde el Trula, soy Cata, saludos a mi amigo Sebastián, que también escucha, y a su madre, que cumple años, ¿no? Para Marta, un saludo enorme. Hola, soy Mari, estamos en Los Gutiérrez, escuchándote con mi hijo Eric y mi madre Alcira, un saludo grande para ustedes. Sergio, como siempre, escuchándote. Ángela del Banda del Río Salim, y más sentido pésame para tu padre y que brille para él a los que no tienen. Gracias, muchas gracias, ¿no? Amigos, estamos escuchándote desde el Mollar, estamos de guardia, somos Guillermo y Elías. Qué frío por ahí, me imagino, ¿no? Un saludo enorme para ustedes. Guardián, soy Ivana de Tafí Viejo, te escucho todos los miércoles con mis hermanos. Besos para ustedes. Pueden seguir escribiendo, hay mucha gente, muchos mensajes. Vamos a tratar de cumplir con los que más podamos. El número es 155 95 17 45. Bueno, yo les decía de la sanguchería Brenda, ¿no? Que está en la zona sur. Así que para todos los que estén por ahí en la zona, ya saben, es Perú 175. Repito, Perú 175. Allí están los chicos de Sanguchería Brenda, a quien les mando un cariño enorme. Ya vamos a pasar en algún momento nuevamente por allí, por supuesto. Y dije para la parte sur, norte en realidad. Norte, ¿no? Es para allá, para el otro lado. Estaba diciendo, tenía en la cabeza otra cosa. ¿Sí? Después les mandamos un saludo grande a los chicos, a todos los que están también en la sanguchería. Creo que vi que decía Los Tronquitos. Así está. Miguelillo 933. Miguelillo 933. Miguelillo casi Avenida Roca. Ahí está la sanguchería Los Tronquitos se llama, ¿no? Los Tronquitos, repito, Miguelillo 933. Muy ricos los sándwiches. Sobre todo, excelente los precios. Así que se los recomiendo. Si andan en la zona, lléguense. Tiene un toldito rojo. Repito, Miguelillo 933, 20 metros antes de la Avenida Roca, ¿sí? Sobre Miguelillo. Así que están todos invitados cordialmente, por supuesto, para degustar estos riquísimos sándwiches en estas dos sangucherías donde yo he probado personalmente las milanesas. Así que les comparto, ¿no? Primero, en zona norte, ahí está, ahora lo digo bien, Perú 175, Sanguchería Brenda. Y luego en zona sur, Miguelillo 933, casi Avenida Roca, Los Tronquitos se llama el bar. Muy rico los sándwiches de milanesa, bueno, las pizzas también, pero así que ustedes ahí, elijan, ya saben. Miguelillo 933. ¿Cómo estás, Sergio? Mi nombre es Lili. Quiero compartir con vos principalmente y con la gente, por supuesto, si crees que la historia lo merece, esta situación, esto que en realidad conocí a través de mi padre. Desde chica me atrajeron mucho las historias relacionadas con lo paranormal. Y si bien es cierto que me da un poco de miedo, creo que como a la mayoría o como a todos, no sé por qué, pero me intrigaba mucho y me gustaba escuchar estos relatos. Luego, al igual que me sucede con tu programa, se hacía muy difícil poder conciliar el sueño durante la noche, ¿no? Alguna pesadilla o ruidos y lo demás, ¿no? Que no me dejaban dormir, por supuesto. Además, cuando uno se compenetra en los relatos, luego suceden este tipo de cosas, ¿no? Se sugestiona. En muchos casos pasan. Esto que voy a contarte me lo relató mi padre, me lo compartió. Y esta es la historia que nos ha pedido la familia. A ver, ahí está Héctor, que acaba de escribir también, a quien le mando un saludo grande, especialmente para su mamá, Zulma, que nos está escuchando, y a toda la familia Leal. Él solía, dice en el relato Lili, mi padre solía trabajar en la zona del dique El Cadillal, y un tiempo estuvo
trabajando en la confitería, que por aquellos años existía, hoy ya no está más. Pero hubo una confitería que estuvo durante mucho tiempo y ha cambiado mucho la fisonomía de aquel lugar. Por entonces estaba el anfiteatro y la confitería. Allí es donde trabajaba mi papá. La cuestión es que cuando terminaba el trabajo, por las noches, durante la semana, él se quedaba como en rondín, es decir, a cuidar el lugar, porque cobraba unos pesos más, ¿sí? Trabajaba como mozo y luego se quedaba durante las noches en el lugar. Solo de lunes a viernes y en ocasiones los fines de semana, ¿no? Porque aprovechaba como para descansar y estar con la familia. Él nos contaba que en la zona del Cadillal sucedían como muchas situaciones paranormales, ¿no? Que la gente contaba a veces cuando llegaban hasta la confitería a comer y relataban de situaciones que les había tocado atravesar. Hay mucha gente que decidía por las noches hacer el camino que iba desde el dique y daba toda la vuelta por el río Loro hasta la salida en la rotonda, ¿no? Y muchos contaban allí de personas, de una mujer que se cruzaba en la zona del dique viejo. El dique viejo está del otro lado, un poco más abajo. Y contaban de una mujer que se cruzaba en la ruta y que cuando uno iba acercándose, simplemente desaparecía, la perdían de vista. Algunos de los que viajaban solo, que tenían que por alguna situación en particular ir por el lugar solo, aseguraban que esta mujer se subía siempre en el vehículo, ¿no? Como también aseguran que veían a un hombre, una sombra en realidad, con la silueta, con la forma de un hombre muy alto, que caminaba por el costado de la ruta, perdiéndose hacia lo que fue el viejo dique, donde según dicen murió mucha gente, con un perro muy grande, ¿sí? De hecho, la gente del lugar decía que era el familiar. Y entre tantos relatos y entre tantas situaciones que me contaba, o que contaba en realidad mi papá en casa, en una oportunidad contó esto que voy a compartir con ustedes. Cuando terminaba el verano, según decía mi padre, era medio aburrido trabajar allí porque, bueno, no iba tanta gente, estaba más vacío. Imagínense en la época que hacía frío. Por lo general decía mi papá que como para que pasara un poco más rápido la noche, se acercaba a conversar con los pescadores, que no dejaban de ir durante todo el año. Algunos de ellos se quedaban en lo que era la zona del anfiteatro, algunos debajo de la confitería, en una entrada que había allí, un lugar que se hacía como un pozo muy profundo, según decían la gente, los conocedores del lugar, y ahí iban los pescadores, y mi papá en ocasiones se acercaba a conversar con ellos como para pasar un poco más rápido la noche, no siempre con el mate. Y así se distraía un poco y la noche era más corta. Había oportunidades en las que no, se quedaba simplemente adentro, con un brasero, tomando unos mates, por momentos dormía. Sucedía en ocasiones, ¿no?, que iban los amigos de lo ajeno a querer entrar y cuando él prendía las luces se daban cuenta de que aquello no estaba solo y desistían de entrar en el lugar. En ocasiones se habían robado algunas cosas que estaban afuera, pero nada importante. En una oportunidad le pasó algo que nos marcó, ¿no?, para siempre, más allá de que había contado de que en ocasiones había sido testigo de alguna situación paranormal y que le había pasado algo, y de escuchar tantos relatos. Esto fue muy particular. Esto fue algo que sí lo marcó. Era una noche, según él relata, en el mes de abril, una noche que estaba haciendo un poco de calor todavía. Según él cuenta, según él nos relata,
salió a dar una vuelta por el anfiteatro, por la parte de atrás de la confitería, y se quedó sentado en una de esas paredes bajitas, ¿no?, que da hacia el dique. La noche estaba bastante linda. Y dice que luego de un rato de estar tomando unos mates allí, le llamó la atención algún movimiento cerca de la orilla del dique, que estaba a unos metros nada más de donde estaba él. Y al mirar, cuenta que vio que alguien caminaba por la orilla del dique, justo en dirección hacia la parte de atrás de la confitería, ¿no? Y le llamó mucho la atención porque estaba solo. Según él relata, no habían vehículos estacionados ahí, entonces era como medio extraño. Pero bueno, siempre iban algunos en moto, la bajaban hasta la orilla del dique, qué sé yo, y caminaban un poco más buscando un poco el pique, ¿no? Así que se quedó mirándolo por un rato. Y luego bajó caminando en dirección a donde estaba este muchacho. Ya vendría a ser por la parte de atrás de la confitería. Había una escalera. Una escalera que estaba hecha en la tierra, por supuesto. Y antes de llegar al lugar donde estaba él, según relata mi papá, cuando estaba como unos 6, 7 metros, quizás un poquito más, lo vio tirarse al agua. Y él le gritaba que no se meta, que es peligroso, en esa parte era muy hondo. Entonces pensó que quizás había enganchado la línea, que quería sacar la boya, o algo por el estilo, ¿sí? Nunca pensó en realidad que quería bañarse, no, para nada. Y mi papá le gritaba que salga, que no se meta ahí porque era peligroso, que era una parte que era muy profunda. Pero este muchacho desoyó lo que le decía mi papá y, según relata él, nadaba cerca de la orilla cuando, en el momento en el que mi padre iba llegando hasta donde él estaba, y lo llamó. Según él, salió del agua, lo saludó y cuenta que el muchacho le dio la mano y él lo sintió como muy frío, ¿no? Y le preguntó si no estaba con frío y él solo hizo como un gesto, como diciendo que no. Bueno, era lógico, el agua en el dique es muy pero muy fría y a pesar de que hacía calor, bueno, él lo sintió como muy muy frío, ¿no? Mi papá dice que este muchacho no le habló, pero que le hizo como un gesto y luego pasó por el lado de él. Y mi padre le dijo, sin que él respondiera nada, que era muy peligroso que nadara en esa zona, porque era muy profundo, y mucho más de noche, por supuesto, ¿no? Y él le dijo que conocía bien el lugar. Sacó del bolsillo una bolsita y le pidió a mi padre, luego de acomodarla, que la tuviera. Dijo, ¿me puede tener esto o algo por el estilo? Fue la interacción que tuvieron. Y se largó al agua. De nuevo, a pesar de la insistencia de mi papá, porque no lo hiciera. Mi papá se dio la vuelta como para caminar hasta la parte de arriba, hasta donde estaba la confitería, y él dice que a los pocos minutos comenzó a escuchar que gritaba que se hundía. Mi papá se desesperó y mucho no podía hacer tampoco. Mi padre no sabía nadar. Y con la oscuridad del lugar casi no podía verlo. Escuchaba los manotazos en el agua, los gritos desesperados. Hasta que de pronto, hasta que él pudo llegar a la parte de abajo, todo quedó de pronto en silencio. Mi papá gritó llamándolo, buscó durante un momento y por supuesto que sabía que había ocurrido lo peor, ¿no? Él salió corriendo hasta la confitería, subió lo más rápido que pudo, sacó la bicicleta y en la bicicleta se fue hasta el puesto de control donde habían policías. A esa hora estaban durmiendo, los despertó,
pero ellos llamaron por radio, avisando a la gente de la lacustre, según cuenta mi papá. Y después de un par de horas, no sabe exactamente cuánto tiempo, llegaron los de la lacustre con unas piolas, con ganchos, luces, pero no encontraron nada. Buscaron, no encontraron nada, hasta el otro día, amaneció, llegó la mañana, siguieron buscando y no encontraron nada. Y mi papá se acordó de aquella bolsita que aquel muchacho le había dado. Bueno, mi papá la sacó, le dijo, ese muchacho me entregó esto. Entonces sacó la bolsita y dentro tenía un documento. Cuando lo abrieron, mi papá reconoció la foto. Nos dijo que sí, que era el chico que él había visto nadando en aquel lugar y que se había ahogado. Buscaron para ver si había algún vehículo, en una moto, una bicicleta en el lugar, pero no encontraron nada. Bueno, fue como muy fuerte toda esta situación, bastante difícil, ¿no? Para mi papá, que se quedó a la expectativa de ver si encontraban el cuerpo de este muchacho. La gente de la lacustre, como la policía, decía que ese lugar era muy profundo y que habían como muchos remolinos, ¿no? El dique estaba con mucha agua y que era difícil encontrarlo, ¿no? Porque va moviendo el cuerpo para otro lado. La cuestión es que durante el transcurso del día, mi papá tuvo que ir a declarar en el puesto de la policía, y para la tarde los agentes se habían contactado con los padres de este muchacho. No sabe exactamente a qué hora, pero en el transcurso de la tarde ellos llegaron al lugar y hablaron primero con la policía y luego con mi papá. Y lo que les dijeron los padres de este muchacho los estremeció. Ellos decían que aquel muchacho, ese chico que mi papá había visto ahogarse y que le entregó los documentos, que se llamaba Manuel, este muchacho, había muerto ahogado en aquel lugar, pero hacía ya 8 años. Imagínense que todos se quedaron mudos, sin entender, sin saber qué decir. Y le preguntaron, ¿pero y el documento? Algo que ellos tampoco pudieron explicar, porque dicen que nunca encontraron su documento luego de que pasó esto. Sus pertenencias, la ropa incluso estaba desgarrada. Fue recordar una situación muy triste. Y tampoco interpretaban por qué. El porqué de esta situación. Ellos, imagínense, lloraron desconsolados, los padres, y mi papá también, muy estresado por toda esta situación, porque él lo había visto ahogarse a este muchacho, así que estaba como muy sentido también. Según relata mi viejo, a los días le hicieron una misa ahí en el lugar, dirían que sobre la parte que es el anfiteatro, y que los padres pusieron una pequeña cruz que recordaba el lugar donde él había fallecido, la zona donde se había hundido, ¿no? Que fue como muy sentido toda la situación. La mamá arrojó un rosario con su nombre al agua, y que aquello lo marcó profundamente, ¿no? Primero por la situación de ver que alguien perdía la vida ahogándose, y luego de saber que se trataba en realidad de alguien que ya había fallecido. Él interpretaba como que algo estaba pidiendo, ¿no? Nunca se olvidó de aquella experiencia. Dice además que muchas noches, en muchas ocasiones, se escuchaba como si alguien manoteara desesperado pidiendo ayuda, pero que él en ninguna oportunidad encontró a nadie. Que un tiempo después de la misa, y de que sobre todo que al día siguiente la mamá lanzó un rosario con el nombre de su hijo al agua, es como que aquellas situaciones dejaron de suceder. Pero mi papá dice que
en esa zona, particularmente en lo que es la vieja confitería, para los que conocen el lugar o recuerdan el lugar, muy pegadito a donde está el anfiteatro, era un lugar donde aparecían muchos duendes, que hay una vieja construcción debajo donde funciona donde funciona un pequeño museo, que dicen que hay muchísima actividad, sobre todo de aparición de duendes allí en esa zona. Mi padre fue testigo de todo esto. Él le tocó trabajar por un año y medio más, un poquito más tal vez, y luego entró a trabajar en una empresa de colectivos, pero que conocía la historia y las situaciones de muchas personas, sobre todo de quienes trabajaban en el lugar, allí en ese prácticamente abandonado por un tiempo museo en el lugar, donde decían que había mucha, y sigue habiendo mucha actividad paranormal. Del programa, un saludo grande para Roberto Pérez, ¿sí?, de Por Siempre Tucu, uno de los integrantes de los Tucutuco, que sin lugar a dudas es parte de la historia misma del folclore de nuestra querida provincia de Tucumán, de toda la Argentina y del mundo, porque han viajado por todos lados, ¿no? Está escuchando el programa, así que un saludo grande para este grande realmente del folclore, con todas las letras, porque no solamente es un exitoso, un triunfador en lo que hace, talentoso, sino que además que no todos se puede decir lo mismo de todos, con una gran humildad que lo caracteriza. Así que un cariño y un saludo enorme para él y gracias por estar ahí del otro lado, ¿no? En la parte final, esta historia que es cortita, que dice, y además voy a dejar un audio, ¿sí?, que dice: mi nombre es Daniel. Quiero contarte que hace muchos años atrás esta historia está pedida, me han pedido ya hace algún tiempo, yo en este momento no recuerdo muy bien, incluso me la habían pedido en la noche de terror en vivo, así que por eso es que la repito, pero es cortita, ¿sí? Años atrás teníamos familia que vivía en la zona de Los Gómez y ellos solían tener muchas tierras con caña por aquellos años. Nosotros desde chicos nos criamos escuchando historias de duendes y de apariciones del familiar, a los que teníamos mucho miedo, por supuesto. Pero al ir creciendo, ese miedo fue desapareciendo un poco por la costumbre de vivir en el campo, de trabajar allí, en lugares donde no había iluminación eléctrica por aquellos años. Así que nos fuimos acostumbrando a todo aquello. Cuando tenía 18 años, fui a esta casa porque mi primo cumplía años, un día viernes, y yo me quedé prácticamente todo el fin de semana, ¿sí? Que me gustaba mucho compartir con ellos, el lugar, en fin, me gustaba muchísimo. La noche del viernes estuvo todo bien, pasamos una linda noche de cumpleaños, nos quedamos hasta tarde, incluso guitarreando, cantando un poco, pero la madrugada del domingo es cuando pasó lo que voy a contarte. Era la medianoche y nosotros estábamos en el patio de aquella casa tomando una gaseosa, eso lo recuerdo muy bien, y comiendo algunas cosas que habían quedado del cumpleaños, con mis primos, mis tíos y mi viejo. A eso de las 2 de la mañana, ellos se fueron a dormir y solo nos quedamos allí, 2 de mis primos y yo. Nos quedamos tocando la guitarra un rato, cantando, y luego conversando un poquito nada más, ¿no? Y de pronto escuchamos que uno de los perros que tenían, que era un perro grande, gruñía mucho y peleaba con algo o con alguien. Bueno, mis primos lo retaban, le gritaban, llamándolo, pero seguía así, como ladrando, como atacando a algo, ¿no? Así que me levanté y fui a ver, porque estaba cerca del horno de barro, y lo veíamos, cuando nos dimos cuenta era como que atacaba hacia allí, ¿no? Y veíamos que tenía algo en el hocico. Yo pensé que podía ser una gallina o algún animal, y me apuré para quitarle. Cuando llegué, vi en realidad que era un pájaro. Para mí en ese momento pensé que era una paloma, bueno, que apenas en el momento en el que yo me acerqué, es como que el animal se distrajo, porque íbamos retándolo, y lo soltó. Entonces como que herido, ese pájaro o esa paloma, logró cruzar del otro lado del alambrado, que estaba a menos de 1 metro, ¿no? En el piso, por supuesto, como arrastrándose, golpeando el ala contra el piso. Y entonces yo lo llamé a mi primo,
Y él ató al perro y nosotros fuimos a ver si podíamos agarrarla, a ese pájaro, para ver qué tenía. Yo crucé el alambre primero, luego mi primo, y vimos que estaba en el piso como aleteando, arrastrándose como si estuviera muy lastimado, tratando de escapar de nosotros, por supuesto. Así que nos apresuramos para agarrarla y se nos metió entre las cañas. Las cañas estaban a menos de 5 metros, no muy lejos. Y sin darnos cuenta, sobre todo yo, íbamos siguiéndolos y estábamos como unos 3 metros, 2 o 3 metros, ya dentro de la caña, porque escuchábamos el ruido que hacía este animal. No sé por qué se nos dio por seguirlo, esa es la verdad. No se veía prácticamente nada. Y de repente escuchamos o comenzamos a escuchar que comienzan a quebrarse las cañas, ¿no? La caña cuando se quiebra hace un ruido particular, un ruido muy fuerte, sobre todo en la noche. Y al mirar de dónde provenía, vimos muy cerca nuestro a un perro muy grande. Yo comencé a temblar de solo verlo, porque además presentí que se trataba de algo malo. Transmitía muchísimo miedo y gruñía todo el tiempo. Y de pronto sentimos como un aire muy caliente. No sé si les habrá tocado sentir el sonda en alguna oportunidad. Fue una sensación parecida, pero un aire mucho más caliente. Mi primo en ese momento, que estaba detrás mío, dijo el familiar y lo insultó. Fue entonces cuando este animal, esta aparición, caminó en dirección nuestra, que salimos corriendo desesperadamente. Yo sentía que detrás mío venía como si estuviera muy cerca y podía sentir ese aire caliente hasta que salimos de las cañas, de entre medio de las cañas, que no estábamos muy adentro, ¿no? Pero para mí fue como eterno aquella corrida. Cuando habíamos logrado cruzar hacia el patio de la casa, nos dimos vuelta para ver dónde estaba y los vimos al borde del cañaveral. De pronto nos dimos cuenta que los pastos secos que estaban cerca suyo se habían prendido fuego y en un rato el fuego había tomado las cañas, prácticamente todo el cañaveral. Era una parcela que estaba todavía sin que la hubieran cortado y se transformó en un incendio. Corrimos a despertar a nuestras familias, que cuando salieron al patio ya era imposible hacer algo, ¿no? Las cañas toman muy rápidamente el fuego y se quemaron prácticamente todas. Es decir, la maloja que estaba seca, las cañas quedaron en pie, por supuesto, pero fue como un incendio importante. Ellos pensaron que nosotros habíamos sido los responsables, que habíamos hecho algo, que habíamos tirado un cigarrillo, que habíamos prendido fuego, lo que sea. Nunca nos creyeron lo que contamos, porque además estábamos con cortes en los brazos o en algunas partes del cuerpo por correr asustado entre las cañas. Y nos preguntaban qué nos habíamos metido a hacer y no nos creían lo que nosotros relatábamos. Pasó mucho tiempo y ellos siguieron pensando que en realidad los responsables de aquel incendio habíamos sido nosotros. Gracias a Dios no tuvo ningún daño, pero nosotros sabemos muy bien que en aquella oportunidad tuvimos un encuentro sobrenatural con lo que nosotros y toda la gente del lugar llama el familiar. El solo hecho de verlo, puedo asegurarte, Sergio, transmite un miedo profundo, casi imposible de controlar. Bueno, y la siguiente es la historia que vamos a dejar en audio, claro. Saludamos de nuevo a los amigos de Sanguchería Brenda que acaban de mandar un mensaje que, bueno, nos están escuchando, así que un saludo grande para ellos. Como siempre, nos invitan a pasar por allí, que lo vamos a hacer en algún momento. Bueno, gente que nos está escuchando en Los Nogales. Sanguchería Brenda en calle Perú 175 y Sanguchería Los Tronquitos en Miguelillo 933, casi Avenida Roca, recomendadísimos, ¿no? Este es el audio, así que muchas gracias a la gente que me pregunta por la Noche de Terror en vivo. Será la última semana de agosto. Ya les vamos a compartir la semana próxima.
estaba en el fondo. Mi nombre es Noelia. Soy de la banda del Río Salí. Pasaron ya 6 años de aquel episodio, pero es algo que aún hoy sigue traumatizándome. Mi familia está formada por mi hija Laura, de 21 años, mi hijo Diego, de 18, y yo, ya que estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo. Transcurría el año 2001 y hacía poco tiempo que vivíamos solos, unos 8 meses aproximadamente, puesto que yo había conseguido trabajo y entonces pude mudarme con mis hijos a esta casa. Como no estaba lejos de la casa de mis padres, durante el día mis hijos se quedaban ahí, o venía mi hermana a cuidarlos en casa. Yo trabajaba mucho en aquel tiempo, y aquella era la solución que tenía, por supuesto, para esta situación, ¿no?, por la que estaba atravesando. Repito, mi hermana venía a cuidarlos o los dejaba en casa de mis padres. Yo trabajaba en el comercio. Se imaginarán que estaba gran parte del día fuera de casa. Mi hermana se ocupaba de llevarlos al colegio, de buscarlos luego, y yo los veía a la noche. Cuando llegaron las vacaciones, los chicos se repartían el día entre nuestra casa, la casa de mi mamá. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir en casa de mi mamá, yo me encontraba sola mirando televisión. Me llamó la atención un ruido que venía desde la galería del fondo, que estaba en el fondo de la casa. Me levanté para ver y creí ver algo que fue como una sombra. En realidad me pareció ver a una persona, pero era una sombra. Entonces prendí la luz del fondo. No vi nada, es decir, aparentemente no había nadie. Seguí haciendo las cosas que estaba, haciendo allí en la cocina, y me fui a acostar de nuevo. Al rato, a los minutos, escucho como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina, y aquel sonido es muy particular porque las sillas tienen las patas de hierro, y me asusté. No quise moverme de la cama, y desde allí comencé a escuchar un sonido muy particular. Era como si alguien hiciera rebotar bolillas en el piso. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta, y miré para la cocina, pero no lograba ver nada, hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso y una sombra que se reflejaba en la pared, se proyectaba en la pared, como si una persona estuviera allí en cuclillas. Cerré la puerta y la trabé. Me fui directo a la cama, me metí en la cama y me quedé allí por un rato, asustada, con la tele encendida, rogando que no sucediera nada. Yo prestaba
mucha, pero mucha atención a los ruidos. Y en un momento fue como si no hubiera pasado nada, es decir, un silencio total. Y comenzó a darme sueño hasta que, bueno, me quedé dormida en ese momento. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, me fui a casa de mi madre y volví recién a la casa aproximadamente a las 7 de la tarde. Ya casi había olvidado lo que me había ocurrido la noche anterior. Me puse a lavar algunas cosas mientras mis hijos miraban televisión. Y en un momento llamo a mi hija y le pido que tienda su equipo de gimnasia en la soga, que recién me había sacado del lavarropas, y yo me voy al baño. Estando en el baño, escucho un grito de pánico de mi hija. Al salir, la veo entrar corriendo desde el fondo. Voy detrás de ella y trabo la puerta pensando que había alguien, y me lo llevo muy rápidamente a la pieza. Ella no paraba de llorar. Y al preguntarle qué le pasaba, dijo que en el momento que estaba tendiendo el pantalón del otro lado de la soga, muy cerquita, vio a un hombre parado que la miraba fijo y que era completamente normal, salvo por sus ojos, que eran completamente negros. Y algo más, las manos mucho más grandes que lo normal y deformadas. Dice que tenía las uñas muy largas. Lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que había visto. Me quedé allí con ella, tratando de tranquilizarla. Dejó de llorar luego. Y por esa noche no volvió a ocurrir nada. Me quedé acompañándola, por supuesto. Al día siguiente, otra vez, llegada la noche, ocurrió algo. Dormíamos los tres en mi cama, con la televisión encendida. En realidad, mis dos hijos se durmieron antes que yo, y yo dejé la tele encendida porque me sentía acompañada. Y al rato me dormí. Unos minutos después me desperté. No sé cuánto tiempo exactamente habría pasado, porque sentí algo en la espalda. Y me desperté. Estando despierta, volví a sentir como si alguien me tocara la espalda. Yo estaba de frente a mis hijos, entonces sabía que no eran ellos. Sentí pánico en ese momento y no pude darme vuelta. No quería gritar para no asustar a mis hijos. Sentía que alguien me pasaba la mano por la espalda, pero con las uñas. Sentía claramente. Un frío intenso corrió por todo mi cuerpo. En un momento de un salto, me puse boca arriba y vi la silueta de un hombre, tal cual lo había descrito mi hija la noche anterior, tal cual ella lo había descrito. Es una sensación que aún hoy no puedo quitarme de la espalda. Me preocupé mucho porque estos sucesos habían comenzado a pasar seguido en casa. Y entonces comencé a consultar con amigas, con familiares. Recuerdo que por unos días todo estuvo tranquilo, hasta que en la noche del jueves 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los tres en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban televisión. Lo recuerdo claramente. En un momento, por un reflejo del vidrio que daba hacia el fondo, veo pasar a alguien y me quedé paralizada, pero no quise decir nada para no asustarlos.
Tenía un mantel colgado en la soga y podía ver cómo lo movían de un lado al otro. Y no había viento aquella noche. En eso sentimos algo chocar contra el vidrio de la cocina, pero no veíamos nada. Yo me acerqué hasta la llave de la luz y encendí la luz del fondo. La dejé prendida. Nos sentamos a comer y al terminar, mi hija estaba sentada de espaldas al fondo y se dio vuelta muy rápidamente porque algo le llamó la atención. Todos miramos, y lo mismo que ella estaba mirando. Era una de esas mariposas negras, grandes, que por lo general aparecen en el verano, que chocaba contra el vidrio. Lo extraño es que cuando ella se volvió otra vez, es decir, cuando le dio la espalda nuevamente, esta mariposa entró. No sé por dónde, porque estaba todo cerrado. Fue como si traspasara el vidrio. Y fue directo a ella y la chocó. Esto es algo muy extraño y trataré de describirlo de la mejor manera posible para que puedan entenderlo. Al momento que esta mariposa la chocó, yo vi alrededor de ella algo oscuro, como una sombra, como un humo que se metió en su cuerpo. Y ella suspiró muy fuerte y se quedó mirándome sin poder hablar. Yo le preguntaba qué le pasaba, por favor que me responda, pero ella no respondía nada y respiraba agitada. Hasta que en un momento, aparentemente, se tranquilizó. La llevé a la cama y se durmió. Yo me quedé toda la noche despierta junto a ella y veía cómo se quejaba toda la noche, se quejó. Estaba inquieta todo el tiempo, se movía mucho, incluso por momentos con un poco de fiebre. Apenas amaneció, la llevé al médico para que la revisara. No le encontró absolutamente nada. Y la verdad es que aparentemente estaba bien, solo que un poco decaída. Al menos yo la notaba así. Pero desde aquella noche comenzó a cambiar un poco. Recuerdo claramente que comenzó a comer menos. Cambió su forma de ser. Ella era una persona muy extrovertida, hablaba mucho. Y desde aquella oportunidad comenzó como a recluirse, a hablar muy poco. Estaba gran parte del día encerrada en su pieza. Unos días después, escuché ruidos ya de madrugada. Y al salir de la pieza, la encontré sentada sobre la mesa y alrededor suyo, lleno de tierra. Y ella comiendo de esa tierra. La levanté sin pensarlo, la llevé al baño, la duché. Asustada. Y sentí que despertó. Yo me puse a limpiar toda la cocina y le pregunté qué hacía ella. Y ella me decía que nada, que no sabía cómo llegó allí. Por momentos la veía muy asustada y por momentos como extraviada. Después revisé el fondo y no había ningún lugar que tuviera la tierra removida. Es decir, esa tierra no había salido del fondo de mi casa. No sé de dónde. Durante los días siguientes ocurrieron cosas inexplicables. Yo los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos y cerraba la puerta de la pieza con seguro. Dejaba la televisión encendida. En una oportunidad me despierto porque sentía algo extraño y ella estaba sentada en la cama, pero
hacia los pies y hablaba con alguien. Yo pensé que sería una pesadilla, pero al prender la luz, la vi despierta, llorando, con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Yo trataba de que me diga qué le pasaba, pero ella no hablaba, solamente lloraba. No me explicaba cómo había podido hacerse aquellas trencitas. Y entonces me puse a desarmar las trenzas que tenía en su cabello. Y era muy difícil, estaban muy apretadas. Al día siguiente, asustada, pero muy preocupada, sin saber qué hacer, hablé con mi mamá y le conté lo que había pasado. No encontraba una explicación lógica para todo esto. Mi madre me dijo que llevara a un sacerdote a la casa, creo que lo mismo que me dijeron todos a quienes les comenté en aquel momento, y que hiciera bendecir la casa. Creo que pasaron 5 días hasta que conseguí que un sacerdote fuera a mi casa. Mientras, en esos días, pasaron cosas horribles. Ellos dormían siempre conmigo y la puerta cerrada. Pero una noche me desperté con sus gritos y al despertarme vi que ella no estaba en mi cama. La puerta de la habitación estaba abierta y los gritos venían de la cocina. Salí de mi habitación y cuando fui hacia la cocina no podía abrir la puerta. Estaba como trabada, era como si alguien la sujetara desde el otro lado. Hasta que yo en voz alta dije, Dios mío, ayúdame, y de pronto la puerta se abrió. Es como si la hubieran soltado. Y mi hija dejó de gritar. Cuando entré a la cocina, estaba en el piso acostada y llena de gusanos a su alrededor. Me dio mucho miedo aquella imagen, pero la levanté sin dudar en mis brazos, la metí al baño y mientras la bañaba me di cuenta que sus cabellos de nuevo estaban llenos de trencitas. Cuando me puse a desarmarla, mi hijo entró corriendo al baño porque dice que las ventanas y las puertas de la casa, bueno, en realidad 2 puertas, la de la pieza y la de la cocina y una ventana, se abrían y cerraban solas. Salí y vi claramente cómo la ventana de la cocina que daba hacia el costado se abría y se volvía a cerrar como si alguien lo hiciera a propósito. Sin dudarlo, aquella noche me fui a casa de mi mamá, le conté todo lo que estaba pasando y aquella noche nos quedamos rezando hasta que mis hijos se durmieron. Yo me acosté con mi hija y mi mamá y mi hermana en la otra pieza con mi hijo. Aquella noche durmió un poco más tranquila, pero al día siguiente, ante la mirada asombrada de mi familia, vimos que tenía nuevamente el cabello todo con aquellas trencitas, muy apretado. Mi mamá entonces me miró con mucha preocupación, recuerdo aquella mirada. Mi hija comenzó a bajar de peso, estaba muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba. Seguía perdiendo peso e incluso en casa de mi mamá le ocurrían cosas inexplicables. Una noche, como a las 3 de la mañana,
escucho los gritos de mi mamá que me llamaba, desesperada, asustada. Al despertarme, me doy cuenta que mi hija no estaba en la cama conmigo, y entonces corro a la pieza de mi mamá, que estaba horrorizada, abrazando a mi hija. Y me decía que había ido al comedor porque escuchó que alguien hablaba y vio que mi hija estaba sentada en la silla. Y detrás de ella, un señor muy alto, con las manos deformes, tocándole el cabello. Cuando ella la vio, llamó a mi hija por su nombre. Ella se dio vuelta y tenía los ojos oscuros, sin brillo, y cayó al piso como si la hubieran empujado. Pasaron los días y todo empeoraba, pero era solamente con ella. Una noche, días después de ocurrido esto, nos quedamos vigilándola para que pudiera dormir. O al menos esa era la intención. Porque a la madrugada me venció el sueño y al rato me desperté sobresaltada. No la vi en la cama. Salí corriendo de la habitación hacia el comedor primero, llamando a mi mamá desesperada y a mi hermana. Y la encontré sobre la misma mesa donde la había encontrado con tierra, pero esta vez ella había hecho sus necesidades en esa mesa y se ensuciaba ella misma. Y lo que es peor aún, vi cómo comía sus propios excrementos. Yo me puse a llorar desesperada y llamé a mi mamá, a mi hermana, la llamaba a grito. Fue segundos lo que tardaron en venir. Entre las tres pudimos agarrarla, bajarla de la mesa, higienizarla. Y mientras, mi hijo, que estaba parado en la puerta del baño, miraba asustado y nos decía que veía claramente que una silla de la cocina se corría, se movía sola, y que una sombra caminaba por allí. Al día siguiente, hablando con una amiga de mi mamá, me recomendó que fuese a buscar a un sacerdote que ya no pertenecía a la iglesia, pero que curaba. El único dato que tenía de aquel hombre es que vivía por calle Castro Barros y la altura de la calle donde supuestamente vivía. Llamé a un primo mío y que vino en su vehículo, me llevó, lo buscamos creo que toda la tarde, hasta que por fin pudimos dar con él. Este hombre era ya viejito y caminaba con alguna dificultad. Nos atendió muy amablemente, me consoló porque yo lloraba desesperada. Y luego de contarle lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado en todos los días, me pidió que lo lleváramos a mi casa, y por supuesto que así lo hicimos. En el viaje iba con curiosidad de mi casa. Cuando llegamos, apenas él entró en la casa, mi hija se transformó. Se puso muy agresiva y no paraba de gritar, insultos. Él solo la miraba y obviando aquellos insultos. Nos pidió que la lleváramos a la pieza. Y una vez dentro, ella no le hacía nada, pero dándole.
Él nos pidió que los dejáramos solos. Así que cerré puerta. Yo estaba desespínense, atenta a cada sonido, a cada detalle. Desde afuera se los escuchaba. Él rezaba, oraba en voz alta y le hablaba a ella. Mi hija solamente Gritaba. hacía unos ruidos extraños, se quejaba, lloraba. Hasta que en un momento, cuando este sacerdote leía o rezaba una oración en latín, escuché una voz extraña. No era ni la del padre ni la de mi hija. No pude entender lo que decía, pero tuve una sensación de miedo muy profundo. Este señor, el sacerdote, salió de la habitación, nos pidió que algunos nos quedáramos con ella, cuidándola, y que lo lleváramos hasta su casa. Fue mi primo quien lo llevó, yo me quedé con mi hija, que estaba desconocida, muy inquieta, insultaba, gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla con mi mamá, con mi otro hijo, con mi hermana. Como a la hora aproximadamente, volvió aquel sacerdote con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos a orar. Todo esto, todo lo que les cuento, pasaba en la habitación. Mi hermana salió de la casa con mi otro hijo para que no siguiera expuesto a aquello, para que no lo viera, para que no quedara tan traumatizado. Yo recuerdo que nos paramos alrededor de la cama, mi mamá y yo hacia los pies, mi primo también, y el sacerdote a su lado, tomado de la mano, y comenzamos la oración. Ella se retorcía en la cama de una manera que a mí me impresionaba. Por momentos parecían movimientos imposibles para una persona. La contorsión. Estaba mojada de la transpiración. Mientras avanzábamos en la oración, se ponía peor hasta que este señor, este sacerdote, comenzó a tirarle agua bendita sobre la cama y sobre ella en señal de la cruz. Y ella se paró de un salto. Nos pidió que la sujetáramos y con mucho esfuerzo pudimos acostarla. Entre otras cosas, la hizo tomar agua bendita. Fue entonces que comenzó a vomitar, y esto es lo sorprendente. Yo con pánico veía cómo ella vomitaba bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces esta porquería, tanto que a mí comenzaron a darme arcadas y me sentí descompuesta. Ella vomitó hasta quedarse sin fuerza. Y entonces llegó a la cama como rendida, durmiéndose. El sacerdote siguió orando. Nosotros lo acompañábamos mientras podíamos con el miedo que sentíamos. Y luego de un rato nos indicó que la bañáramos, la acostáramos. Y le puso un rosario. Así lo hicimos nosotros, la bañamos. Él se quedó acompañándonos. Cuando ya estaba más tranquila, él solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. En un momento en el que yo fui a llevarle agua para él, vi que él ponía la mano sobre la frente de mi hija. Y al igual que antes había visto como una sombra entrar en ella, aquella noche que estábamos sentados en la cocina, esta vez
la vi salir. Y de pronto una mariposa apareció en la habitación. Este sacerdote simplemente me miró, yo lo miré asustada, sorprendida. Recuerdo que salió por la ventana y él se quedó mirándome sin decir nada. Creo que los dos comprendimos que aquello se trataba de un espíritu maligno. Desde ese día comenzó lentamente a recuperarse. Aquel sacerdote continuó yendo a mi casa por más de unas semanas, hasta que mi hija se puso bien. Nosotros nos fuimos de aquella casa, por supuesto, nunca más volvimos. Y aunque ella está bien hoy, con 21 años, seguía despertándose con trencitas en el cabello cada tanto. Nosotros no volvimos a escuchar ni volvió a tener episodios parecidos a los que ya habían pasado, pero muchas veces se despertaba y tenía todo el cabello cubierto de esas trencitas. Cansada de todo esto, ella misma se cortó el cabello muy pero muy corto para evitar que le sucediera otra vez. Y así se lo mantiene corto desde hace mucho tiempo. Dice ella, y yo lo pienso tal vez, que si algún día volviera a dejarse el cabello largo, seguramente seguirá ocurriendo. Ella cree que si ahora que concurre a diario a la iglesia y se siente mucho más tranquila, piensa que aquello no ha pasado del todo, aunque se siente más segura y más protegida. Nosotros tampoco hemos podido superar aquel episodio, nunca he podido superar aquel miedo y la incertidumbre de tanto tiempo de levantarme y encontrarla así, con la cabeza llena de trenzas, sabiendo que es algo sobrenatural, que tal vez sea un demonio sin dudas quien hacía esto.